Diputado, esta propuesta que establece por ahí una de las alas, ¿cómo les llaman?, de las corrientes internas de Morena para establecer un borrador de proyecto alternativo de nación que entre muchas cosas habla de una radicalización para lograr la transformación o para que continúe la transformación. Y en materia económica nos llama mucho la atención que ellos proponen no pagar la deuda externa. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Es una propuesta populista muy irresponsable que sería como aconsejarle a los ciudadanos que no paguen sus tarjetas de crédito. Es como querer internacionalizar el barzón de decir debo no niego, pago no tengo. Es muy probable que sea una malinterpretación de lo que hace casi un año el secretario de las Naciones Unidas expresó sobre el alivio que se le tiene que dar de los organismos de financiamiento internacional, Banco Mundial o el BID, a los países más necesitados, sobre todo los países de la región de América Latina y del Caribe, que necesitan tener un alivio y una reestructuración a la deuda, pero no se está incitando al no pago de esta deuda. ¿Cuál es esta reestructuración y en dónde coincidimos en Acción Nacional que se debe de impulsar? Hay una agenda climática que todos los países deben de impulsar. Y lo que se ha hecho en la propuesta, y tenemos a nuestro amigo compañero Gabriel Cuadri que lo ha tratado de impulsar aquí en la Cámara de Diputados, es que de algún modo el Fondo Monetario Internacional pueda generar este tipo de canjes de deuda pública por políticas climáticas para que se pueda hacer frente al cambio climático que se está viviendo en el mundo, y que los países más pobres lamentablemente pues no han podido impulsar precisamente porque están sobreendeudados. En el caso de México, en una comparativa en la región de Latinoamérica, México es uno de los países de media tabla para abajo. Recordar que desde los gobiernos de Acción Nacional, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, hemos logrado disminuciones significativas a la deuda externa. Para que pongamos un ejemplo, los países con mayor endeudamiento de acuerdo con el Producto Interno Bruto es Venezuela en primer lugar, que está en un 300% de su Producto Interno Bruto. Después le sigue Brasil, que anda por ahí del 98, Bolivia, que anda por ahí también del 90. México está a media tabla, que tiene el 54%, y el menos endeudado es Guatemala con un 30%. ¿A qué voy con esto? Nosotros como país, afortunadamente hemos logrado una estabilidad económica a pesar de la alternancia. A mí me preocuparía cuando una figura como el secretario de Hacienda, que es reconocido a nivel internacional y es una figura de lo más rescatable que tiene este gobierno de la Cuarta Transformación, a mí me preocuparía que él hiciera esta propuesta. Pero pues sabemos que es, como dicen por ahí, una vacilada, una ocurrencia de alguien que tal vez quiere reflectores o alguien que está peleando alguna plurinominal o alguna candidatura y que le está hablando a un sector, pero de manera muy irresponsable, con algo que saben que es irreal, algo que pareciera que es del siglo XIX. Recordemos que muchos integrantes de Morena emulan a Benito Juárez, pero los tiempos de Benito Juárez, cuando se suspendió el pago de la deuda externa a los países europeos, pues eran tiempos donde no teníamos sistemas financieros tan sólidos de manera internacional como lo tenemos ahora, y donde México era un país que tenía apenas medio siglo de ser un país independiente. Las cosas han cambiado, y recordemos que en ese entonces la suspensión del pago de la deuda pues generó una invasión, una guerra y una inestabilidad económica que el país sufrió muchos años más. Entonces, ¿es una ocurrencia? Es una ocurrencia, es un chiste, pero también es una estrategia política de aquellas personas que probablemente ante la falta de reflectores pues están tratando de jalar la atención para un tema que definitivamente no va a prosperar. Pues esperaríamos desde luego escuchar la opinión de los diputados de Morena, pero pues muy probablemente la respuesta va a ser negativa, debido a que pues México a nivel macroeconómico pues ha mantenido ciertos estándares internacionales. Esto también es una prueba de que al interior de Morena
pues no hay coincidencias en la política económica, y donde lamentablemente en lugar de estar dirigiendo la atención a los verdaderos problemas que tiene el país, como la inseguridad, como el colapso en el sistema de salud y de educación, pues están con este tipo de ocurrencias meramente políticas. ¿Cuál sería el riesgo de que en algún momento pudiera prosperar una propuesta como esta? Pues bueno, en primer lugar, estamos hablando de una suposición de algo que muy difícilmente va a ocurrir. Pues el riesgo, para empezar, sería el colapso de las inversiones, sería que México bajaría su nivel como las calificadoras internacionales. Les pongo el ejemplo con qué es lo que pasa con nosotros si dejamos de pagar una tarjeta o si nos vamos al buró de crédito, simplemente ya no nos dan créditos. Y eso es lo que pasaría con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, con el Banco Mundial. Dejaríamos de otorgar, de hacernos acreedores a las líneas de crédito que tenemos en este momento. Recordar que México en este sexenio ha tomado parte de este dinero que ofrece el Fondo Monetario Internacional y que se ha financiado parte del presupuesto con deuda. Nosotros desde Acción Nacional lo dejamos claro de manera particular en este presupuesto, que es el más alto que ha tenido el país. Es un presupuesto que se complementó con deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues simplemente nosotros como país entraríamos en un colapso ante la falta de estos canales de líneas de crédito, y en el caso de necesitarla, sobre todo ahora que tenemos la disparidad del peso con el dólar, porque muchos se benefician del superpeso, pero otros se perjudican, y en el tema macroeconómico nos estamos perjudicando por el superpeso, precisamente porque hay menos ingresos en la venta del petróleo, cuando antes estos ingresos, o como estos ingresos nos los pagan en dólares, pues antes nos pagaban a 21, 22 pesos el dólar, y ahora nos lo están pagando a 17. Entonces, este hueco y este boquete que se está generando, en su momento se puede solucionar con una línea de crédito que perderíamos o que tendríamos condiciones muy adversas en el caso de que pudiera prosperar esta iniciativa, que desde el punto de vista de Acción Nacional creemos que es una irresponsabilidad de quien lo propone, pero también pues dicen por ahí que creo que el que lo propuso, pues no sé si está en drogas o necesita rehabilitación, porque pues es algo fuera de lo real, de lo normal. Oiga, las inversiones, o sea, adiós confianza. Adiós confianza, y sobre todo hablando del momento económico tan importante que está viviendo México, con la migración de las empresas que estaban en Asia, de manera particular en China, para poder establecerse en México. Esto le ha dado un impulso a nuestra economía, y donde lamentablemente, pues, ante la falta de certeza, ante la falta de certidumbre que se tendría con esta decisión, pues tendríamos una baja en las inversiones, una disminución, como les dije anteriormente, en las líneas de crédito, y pues sería internacionalizar el barzón, que es algo que pues no queremos exportar. Exportamos muchas cosas buenas en México como para exportar ideas irresponsables como este tipo de cosas. Una última pregunta que yo tendría, por ejemplo, ya se habla de que el presupuesto pues sí contempla esta partida, ¿no? Y que habrá un incremento para el próximo año para las obras, para las pensiones. ¿A ustedes les han consultado algo de esta gestión para el presupuesto? Pues bueno, recordar que hay una línea abierta de crédito. De hecho, desde este actual presupuesto, si no me equivoco, son 1,000 billones, lo que se tiene disponible como presupuesto, y hay una línea de crédito abierta para que el gobierno federal lo pueda utilizar. Recordar que el BID o el Banco Mundial ofrecen las tasas crediticias más rentables, y que todos los gobiernos desarrollados utilizan este tipo de crédito. No es malo generar una deuda, no es malo endeudarse, siempre y cuando tengamos definido para qué se va a endeudar. Nosotros lo que estamos en contra en Acción Nacional es que lamentablemente la deuda se ha ocupado para satisfacer caprichos personales de la Cuarta Transformación, para proyectos inconclusos
porque no se ha terminado ninguna de las megaobras, ni la refinería, ni el Tren Maya, y de manera particular con el tema de los programas sociales, si bien estamos de acuerdo con algunos, como la pensión para adultos mayores, hay otros que han dejado mucho que desear, como el programa Sembrando Vida, y lo que estamos haciendo con esto, como el programa Sembrando Vida o como los programas de Segalmex, es que estamos pidiendo dinero prestado para que se los roben en la cuarta transformación, y eso no es justo para los mexicanos, porque es dinero que terminamos pagando todos el presupuesto público. ¿Esto quiere decir que le pondrán ojo a cómo se integre el presupuesto? Por supuesto, de hecho nosotros hemos, lamentablemente no ha podido haber una coincidencia, y los últimos 5 presupuestos hemos votado en contra precisamente por la falta de acuerdos, por la falta de negociación política de la mayoría, y porque ha habido una soberbia parlamentaria a la hora de hacer este tipo de aprobaciones. Hemos dejado claro desde el primer año, yo estoy repitiendo la legislatura, yo estoy desde el 2018 y hemos dejado claro que lamentablemente estas líneas de crédito se han utilizado de manera equivocada con proyectos que, como lo decía anteriormente, no se han terminado y probablemente no se van a terminar, como lo es el Tren Maya y como lo es la refinería, y donde pues esperaríamos que este último año pues podamos tener una mayor capacidad de negociación, pero pues tampoco le podemos pedir peras al olmo. Sabemos que este es un tema de mayoría simple y pues Morena con su mayoría tiene la suficiencia para poder aprobar el último presupuesto del presidente López Obrador. Diputado, con esas vaciladas que presentan de no pagar la deuda externa, ¿cuáles son los riesgos que tiene la Reserva Internacional de México? Porque es bastante elevada. ¿Podrían echar mano ahí en caso de que se animaran a presentar esto? Pues bueno, como les decía anteriormente, pues es una ocurrencia que quisiera ver algún compañero diputado federal de Morena que firme, que le dé seguimiento. O sea, algo es lo que dicen las personas para llamar la atención, y algo muy distinto es lo que pueda ocurrir en realidad. Entonces, desde luego que tendría un impacto negativo tanto en las líneas de crédito, tanto en las calificaciones financieras que tendríamos nosotros como país, y lamentablemente pues hay un sector de la población que está desinformándose con este tipo de cuestiones, que es tan irresponsable como invitar a la ciudadanía a no pagar sus deudas en una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que tenemos que proponer? Tenemos que proponer que se generen reestructuraciones a la deuda. De hecho, existe una reestructuración de la deuda desde tiempos de Ernesto Zedillo, y reestructuraciones más amigables, reestructuraciones, sobre todo, como decía anteriormente, que se puedan generar bonos de canje, que en lugar de pagar la deuda en su totalidad, se puedan generar inversiones dirigidas específicamente al combate del cambio climático, acciones o bonos que vayan específicamente para la política ambiental que necesitamos detonar en todos los países de la región. El migrar a las energías limpias, el migrar y poder dar bonos a los autos híbridos, a los autos eléctricos, porque eso es lo que están haciendo los países desarrollados, para eso están utilizando sus líneas de crédito, y México, con un nivel de endeudamiento abajo de la media, es un país que podría verse acreedor a este tipo de líneas de crédito. Lamentablemente, este gobierno es un gobierno que desprecia el medio ambiente, y así lo ha mostrado en sus políticas públicas desde su inicio. Es un gobierno que no le presta atención a temas como el cambio climático, y es un gobierno que lamentablemente ha invertido más en energías sucias, en lugar de estar migrando, como lo están haciendo todos los países desarrollados, a las energías limpias. Pero a ver, ¿tú qué sabes? ¿Hay o no sobreendeudamiento en lo externo? Porque creo que se matiza con bonos y que se compran deudas. No hay un sobreendeudamiento, de hecho lo decía anteriormente, México es de los países de la región, es de los países menos endeudados. Este saneamiento de la deuda externa empezó desde los gobiernos de Acción Nacional, con Vicente Fox, con Felipe Calderón. Disminuimos muchísimo el tema de la deuda externa para tenernos ahora con un país con cierta estabilidad financiera, sobre todo a nivel macroeconómica. Los países más endeudados de la región son Venezuela, Brasil
y Bolivia, que están, en el caso de Venezuela es un caso aparte que está al 300% del Producto Interno Bruto, en el caso de Brasil y Bolivia están casi al doble de lo que estamos en México, que en México estamos alrededor del 52% del PIB, el menos endeudado es Guatemala, entonces México es un país de media tabla para abajo, no hay un sobreendeudamiento. Si bien este gobierno ha echado mano de las líneas crediticias que se tienen a nivel internacional, no ha sido tampoco excesivo, ha sido dentro de los parámetros normales a nivel internacional. Entonces, hablar de un sobreendeudamiento pues tampoco sería responsable de nuestra parte, a diferencia de la persona que hizo la solicitud, pues yo no ando en drogas pesadas, entonces pues tampoco les voy a venir a mentir ni a decir algo irresponsable en ese sentido. Muy bien. Diputado, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes.